El salón principal del Instituto Nacional de Arte de Guadalajara destilaba un lujo que no encajaba con la rutina de la ciudad. Alfombras importadas, columnas doradas, violines suaves llenando el silencio con notas exquisitas. La élite se movía como en un ballet de seda y arrogancia, copas en mano, perfumes intensos, carcajadas huecas. La subasta internacional comenzaría en pocos minutos, y los invitados ya ocupaban sus asientos entre tapices centenarios y obras con nombres impronunciables. Renata Solís atravesaba ese universo con pasos silenciosos, equilibrando una bandeja de café caliente como si fuera parte del mobiliario. Su uniforme negro ya comenzaba a desteñirse en las mangas, y sus zapatos bajos chirriaban cada vez que el mármol del suelo intentaba recordarle que ese no era su lugar. ¿Más azúcar, señor?, preguntó a un hombre de saco azul marino. Él no respondió. Ni siquiera la miró. Solo extendió la taza en silencio, como si ella fuera invisible. Renata ya estaba acostumbrada. A sus 24 años, servía café desde los 18. Conocía cada rostro del instituto, cada mancha en la alfombra, cada gesto de desprecio en los ojos de los curadores. Sabía cuál era su lugar, el de quien sirve, limpia, obedece. No el de quien es visto. Pero esa noche, algo estaba mal. O bien. O simplemente, diferente. Porque había un hombre al fondo del salón que no dejaba de mirarla. Estaba de pie, apoyado contra la pared de piedra, como si no formara parte del evento, a pesar del traje a medida, el reloj exclusivo en la muñeca y ese aire de quien tiene el mundo bajo control. No sonreía. No hablaba con nadie. Solo observaba. Y cada vez que Renata pasaba con la bandeja, él la seguía con la mirada. No de forma vulgar. No con deseo. Era algo más profundo. Casi íntimo. Intentó desviar la vista, fingir que no se había dado cuenta. Pero al tercer café servido, su cuerpo ya reaccionaba con escalofríos involuntarios. ¿Quién es él?, susurró a Tomás, su compañero del área de restauración, que esa noche hacía de apoyo. Dicen que es Elías Aguirre, el multimillonario del norte. Dueño de la mitad de las minas de plata en Sonora. Y de unos 30 cuadros de Tamayo. ¿Y qué hace aquí, solo? Nadie sabe. Apareció de sorpresa. A la curadora casi le da un infarto. Pero con el dinero que tiene, le abrieron las puertas. Por supuesto. Renata se mordió el labio. Sintió un nudo extraño en el estómago. No era miedo. Tampoco curiosidad. Era algo que no sabía nombrar. Sonó la campanilla. La subasta comenzó. Los primeros lotes fueron recibidos con entusiasmo. Esculturas de bronce, dibujos de Rivera, fotografías raras. Las cifras subían a millones. Cada oferta era como un disparo seco en la sala. Aplausos, suspiros, copas tintineando. Renata se movía entre las filas, ignorada como siempre. Hasta que se reveló el último cuadro. Era una pintura de tonos intensos. Abstracta. Firmada por una artista desconocida, Ms. La curadora la anunció con un entusiasmo moderado. Era el tipo de obra que pasaría desapercibida entre las demás, de no ser por la curiosidad explosiva que le siguió. Lote número 48. Obra sin título, estimada en 200,000 pesos. Oferta inicial, 100,000. Silencio. Todas las miradas se dirigieron al panel. Renata, que pasaba junto al podio, se detuvo. Su corazón se detuvo por un instante. Conocía ese cuadro. O mejor dicho, reconocía los trazos. Los colores. La textura del pincel. Era el estilo de su madre. Mariana Solís. La mujer que había desaparecido hacía 16 años, dejando atrás solo un caballete, una caja de pinturas y un vacío que nunca se llenó. 150,000, dijo alguien. 200,000, añadió otro. 500,000, anunció, con voz firme, Elías Aguirre. Todo el salón se volvió hacia él. La curadora se atragantó. 1,000,000 de pesos. Un murmullo se extendió como una ola. Elías,
con las manos en los bolsillos, no parecía afectado. Solo señaló la obra y dijo, alto y claro: 5 millones. Y quiero que se la entreguen a la señorita. Sus ojos recorrieron el salón hasta encontrar a Renata, a la joven del café. El mundo se congeló. Por un segundo, nadie respiró. Renata sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La bandeja se le cayó. El café se derramó sobre el mármol. Un señor gritó. La curadora se puso pálida. ¿Esto es algún tipo de broma?, preguntó doña Carmela, acercándose, intentando mantener la compostura. Elías no sonrió. No. Es un regalo. Ella lo merece. Renata no podía hablar. Su cabeza latía. Su rostro ardía. Señora Aguirre, con todo respeto, esta no es la manera adecuada de... Con todo respeto, doña Carmela, la interrumpió, sin alzar la voz. No recuerdo haber preguntado sobre maneras adecuadas. La obra está pagada. Entréguensela a la señorita. Es lo que deseo. Y entonces la miró de nuevo. Profundamente. Como si quisiera decir algo sin palabras. Como si hubiera una historia entre ellos, que ella aún no conocía. La subasta terminó en silencio. El cuadro fue retirado de la pared. La bandeja de café quedó olvidada en el suelo. Y Renata, solo temblaba. En el camino de regreso al depósito, Tomás caminaba a su lado, intentando entender lo que acababa de pasar. ¿Lo conoces?, preguntó. Nunca lo había visto en mi vida. Entonces, ¿por qué? Renata no respondió. No lo sabía. O no quería saberlo. Pero al pasar por el pasillo lateral, notó que el caballete del cuadro seguía allí, apoyado contra la pared. Y, en la parte trasera del lienzo, algo que nadie había visto, una pequeña inscripción con pintura desgastada. Para R. Su corazón se detuvo otra vez. Extendió la mano, pero alguien la detuvo. Era Elías. Estaba allí, parado, como si la esperara. ¿Tú lo sabías?, susurró ella, sin atreverse a mirarlo. Él dudó. No todo. Pero lo suficiente para entender que esa pintura no me pertenece. ¿Y por qué me la diste? Él la observó por un instante que pareció eterno. Porque, hay deudas que no se pagan con dinero. Y a veces, el pasado cobra de formas inesperadas. ¿Conociste a mi madre? Pero Elías no respondió. Solo la miró con algo entre dolor y ternura. Luego se dio la vuelta y se fue, sin decir nada más. Renata se quedó allí, sintiendo un nuevo peso sobre los hombros. Miró el cuadro. Miró la firma. Luego la inscripción. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lloró. Pero no de tristeza. Lloró como quien empieza a recordar algo olvidado. O como quien está a punto de descubrir algo que lo cambiará todo. Algo que quizás, siempre estuvo dentro de ella. Renata aún sentía el peso de la mirada intensa de Elías cuando retomó sus actividades en el instituto. Las imágenes de aquella noche se repetían en su mente, la subasta envuelta en lujo, el susurro de la inscripción, para R, en la parte trasera del cuadro y el silencio cargado cuando Elías fue confrontado por su propia presencia enigmática. Mientras caminaba rumbo a la recepción, sus pasos apurados mezclaban alivio con inquietud, como si el tiempo mismo hubiera hecho una curva inesperada en ese instante. En los pasillos restringidos del instituto, los rumores ya comenzaban a tomar fuerza. Entre los curadores y los miembros de la alta sociedad que frecuentaban el lugar, la noticia se esparció rápidamente: una joven humilde, encargada del café, había sido agasajada por Elías Aguirre, el enigmático magnate. Algunas voces murmuraban que el gesto no era más que un capricho absurdo, otras insinuaban que escondía algo más profundo. En medio de esos comentarios, Tomás, el joven restaurador que siempre la protegía, se acercó a ella con una expresión de preocupación. «Renata, ¿estás bien?», preguntó Tomás discretamente, en una sala donde los ecos de las conversaciones formaban un telón de fondo constante. Sus ojos transmitían una preocupación genuina, pero también una chispa de duda frente a aquel regalo inexplicable.
Ella, aún con la mente en caos, solo asintió levemente, intentando ordenar los pensamientos. El impacto de aquella noche se mezclaba con una extraña esperanza. El hecho de que la pintura recordara el estilo de su madre, Mariana Solís, despertaba emociones que nunca antes se había permitido sentir. Mientras intentaba recomponerse, la directiva del instituto se reunía en una sala exclusiva. Afuera, doña Carmela, la curadora, caminaba con pasos largos y decididos. Aunque mantenía una postura firme, un leve hilo de inquietud se asomaba en su mirada. Sabía que la presencia de Renata en la vida de Elías no era mera coincidencia. Entre planillas y llamadas telefónicas, el susurro de una nueva realidad comenzaba a expandirse. Y pronto, las palabras de desconfianza y juicio empezaron a tomar forma, generando un clima de tensión y malestar entre los integrantes de la élite. No podemos permitir que esta elección inesperada afecte la imagen del instituto, murmuraba doña Carmela a uno de los consejeros, mientras pensaba estratégicamente en cómo corregir lo que ella llamaba una impropiedad. Para ella, el gesto de Elías era inapropiado, una desviación del orden que siempre había regido aquel entorno. De vuelta en la sala de servicio, Renata escuchó, desde un rincón discreto, un comentario que surgía de un compañero. ¿Será cierto que el señor Aguirre pidió verte después de la subasta? ¿Qué quiere algo más que ese regalo tan absurdo? La pregunta flotaba en el aire, y al mismo tiempo, hacía que Renata sintiera aún más necesidad de entender el enigma. No tenía respuestas. Solo una vaga sensación de que su vida, antes tan silenciosa, comenzaba a llenarse de secretos peligrosos y revelaciones que podían cambiar su destino. Decidida a buscar alguna respuesta, Renata esperó a que terminara el ajetreo del día y, cuando el instituto finalmente quedó vacío, fue sorprendida por una visita inesperada. En un pasillo tenuemente iluminado, Elías la esperaba. Esta vez, su mirada transmitía aún más solemnidad. Su postura, antes imponente, mostraba ahora una ansiedad contenida. «Renata, tenemos que hablar», dijo él. Su voz era baja, pero llevaba un peso que parecía atravesarle el alma. Ella dudó por un momento, con los ecos de la noche anterior resonando en su mente. Finalmente, se acercó, sintiendo que cada paso la conducía hacia algo que cambiaría todo. Encontraron refugio en una oficina oscura, donde los rastros del pasado y las sombras del presente se entrelazaban. ¿Por qué ahora?, preguntó ella con la voz quebrada. Después de todo lo que pasó, ¿por qué me buscas? Elías respiró hondo, como si luchara contra una emoción antigua. El silencio que siguió pareció durar una eternidad. Hay cosas del pasado que no pueden enterrarse por completo, Renata. He intentado mantener distancia, por miedo a despertar recuerdos que tal vez deberían permanecer dormidos. Pero hoy, al verte, esa fuerza tuya, incluso en lo sencillo, sentí que había llegado el momento de corregir errores que ni el tiempo ha podido borrar. La revelación flotaba en el aire, y Renata sintió que cada palabra abría una puerta que jamás imaginó cruzar. La tensión en la sala aumentaba, y el reloj marcaba un compás acelerado, como si el tiempo supiera la importancia de ese instante. ¿Tú sabes algo sobre mi madre?, la pregunta salió en un susurro. Para Renata, esa era la clave para entender aquel gesto aparentemente sin sentido. Elías parecía luchar por no decir más de la cuenta. Sus ojos tristes traicionaban una historia no contada. Lo único que puedo decirte es que ese regalo no fue un acto al azar. Hay un lazo que nos une, aunque ahora no lo comprendas. Su voz vacilaba, revelando dolor y arrepentimiento. En ese momento, afuera se oían pasos apresurados y murmullos que dejaban claro el nerviosismo del resto del personal. Doña Carmela ya maniobraba entre bastidores, activando su red de influencias para lidiar con lo que llamaban una improvisación inaceptable. Esa red de poder y opiniones amenazaba con deshacer el frágil equilibrio que apenas comenzaba a tomar forma. Renata, con el corazón latiendo fuerte, sintió que las palabras de Elías resonaban en cada rincón de su ser. Pero por más que deseaba obtener respuestas, él solo concluyó: no todo puede revelarse de golpe. Hay fuerzas que operan detrás del telón, y lo que tú creíste un simple obsequio es, en realidad, solo la punta del iceberg. Intenta entender, Renata,
que tu existencia ahora se entrelaza con secretos que muchos preferirían mantener enterrados. Ella intentó procesar cada palabra, cada mirada, cada silencio lleno de significado. Al salir de aquella oficina, un nuevo dilema se dibujaba con claridad, la sensación de que el destino, largo tiempo sellado, estaba a punto de reescribirse. Y mientras los últimos rayos del día se despedían de la ciudad, Renata no podía evitar pensar que ya no había marcha atrás. En el pasillo silencioso, cada sonido amplificaba la tensión, cada sombra parecía esconder un enigma. Se preguntaba: ¿hasta dónde puede llegar este secreto? ¿Y por qué fui yo quien tuvo que abrir la puerta? Cuando finalmente se alejó, el eco de las palabras de Elías se mezclaba con el sonido lejano de pasos apresurados y con el susurro del viento nocturno. La inquietud no se desvanecía, al contrario, intensificaba el misterio de este nuevo capítulo en su vida. Al doblar la esquina, una figura la observaba desde lejos, y una mirada sospechosa se posaba sobre la joven del café, como si algo amenazante se acercara para completar un rompecabezas aún por descubrir. La tensión se sentía en el aire, y en ese preciso momento, Renata supo que el siguiente paso la llevaría a enfrentar verdades que jamás imaginó. Algo estaba a punto de cambiar para siempre, y aunque aún no lo entendiera del todo, ya sabía que lo que venía la desafiaría de maneras impensables. El silencio en el cuarto de Renata era tan denso que el más leve crujido del piso sonaba como un trueno. Las luces de la ciudad proyectaban sombras suaves sobre las paredes, pero esa noche todo parecía más pesado, como si el tiempo se hubiera condensado alrededor del cuadro que ahora descansaba apoyado en un caballete improvisado. Lo había traído a escondidas, envuelto en sábanas viejas, como si se tratara de algo prohibido. Ni siquiera sabía explicar por qué. Tal vez por instinto. Tal vez porque, en el fondo, sentía que esa pintura no era solo un regalo. Era una respuesta. O una advertencia. Renata pasó los dedos por la pintura seca, por las pinceladas que se cruzaban como venas de color. Los tonos le resultaban demasiado familiares. Esa mezcla de amarillos quebrados, sombras grises ocultas bajo el rojo. Eso era Mariana. Su madre. Su trazo. Su dolor. Y la firma borrada en la esquina inferior, las iniciales, MS, no dejaban lugar a dudas. Con el corazón acelerado, abrió la caja de madera donde guardaba las pocas cosas de su madre, un cuaderno de bocetos con la tapa desgastada, 2 pinceles resecos, una foto doblada de un carnaval en el interior del país y una carpeta amarilla, casi deshecha por el tiempo. Dentro, entre papeles antiguos, encontró algo que no veía desde la adolescencia, un folleto del Instituto Nacional de Arte, fechado en 2006, con el nombre de Mariana Solís escrito a mano en el borde inferior. También había una anotación en bolígrafo azul: presentar portafolio, jueves, 9 horas, Carmela R. Renata cerró los ojos. Carmela R. Doña Carmela. Era imposible que fuera coincidencia. Las piezas empezaban a moverse, como si alguien hubiera iniciado un juego y recién ahora ella entendiera que había estado en el tablero desde el principio. A la mañana siguiente, antes del horario laboral, entró discretamente a la biblioteca del instituto, donde se almacenaban los archivos antiguos. Sabía que no estaba permitido, pero ya no podía fingir que nada ocurría. Revisó los registros de exposiciones de 2006, carpetas polvorientas, nombres tachados a mano, catálogos. No encontró nada con el nombre de Mariana. Pero en un documento administrativo leyó: candidatura rechazada. No se ajusta al perfil del instituto. Propuesta artística incoherente. Cr. Renata sintió hervir la sangre. La caligrafía era la misma que la del folleto de su madre. Y la firma, las mismas iniciales, Cr. Salió de la biblioteca con las manos temblando. Ahora necesitaba respuestas. Encontró a Tomás restaurando un marco antiguo en el taller, y lo llevó hasta el patio trasero. «Tomás, ¿me ayudas a descubrir algo?», preguntó, tratando de controlar la ansiedad. «¿Tú puedes acceder a los registros de donaciones o adquisiciones del instituto?». «A la parte que no se muestra». Él arqueó las cejas, sorprendido. «¿Te refieres a los documentos que guardan en la caja de metal?». «Exacto. Necesito saber de dónde vino la obra que Elías compró».
La que me regaló. Conozco ese cuadro. Conozco ese estilo. Y hay algo raro en todo esto. Tomás dudó. Llevaba 3 años trabajando allí. Manipular esos archivos era riesgoso. Pero la mirada de Renata decía algo más allá de la curiosidad. Decía urgencia. Decía miedo. Esa noche, tras el cierre del instituto, ambos regresaron a escondidas. Con ayuda de una llave de repuesto que Tomás guardaba, por precaución, abrieron la pequeña sala metálica donde estaban encerrados los registros. Aquí está. Lote 48. Obra sin título. Donación privada. Procedencia no verificada. Ingresó al acervo en 2013, restaurada en 2018. Tomás leía en voz baja. Procedencia, Aguirre Corporation. Renata sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Elías. Él había donado la pintura al instituto años atrás. No la compró, como todos creían. La recuperó. Y luego la ocultó allí. Él lo sabía, susurró. Lo sabía desde el principio. En la carpeta siguiente, un detalle, había una nota manuscrita, grapada al reverso del formulario. Obra rescatada en subasta privada. Proveniente de lote anónimo en el norte de Oaxaca. Enviada al instituto por motivos personales. Y en la esquina inferior, con letra cursiva firme. A quienes cerraron y a quienes esperan. ¡Ea! El aire se volvió denso. Renata tuvo que apoyarse en la estantería para no caer. Elías Aguirre había rescatado la pintura. Años atrás. Y ahora, se la había devuelto. No por generosidad. Sino por deuda. De vuelta en casa, con la cabeza girando, Renata se tumbó sin poder dormir. Releyó los papeles, garabateó nombres en un cuaderno viejo, comparó fechas. Estaba rodeada de preguntas sin respuesta. Pero una imagen la atormentaba más que todas las demás. La de su madre desapareciendo, hacía 16 años, con la mirada vacía, con una última frase susurrada: no dejes que apaguen tus colores. Al día siguiente, al llegar al instituto, encontró un sobre en su casillero. No tenía remitente. Solo una hoja con una dirección escrita a mano. Calle Los Álamos, 42, Estudio del Pintor. Viernes. 19 horas. Y una frase. Mereces saber lo que fue borrado. Miró a su alrededor. Nadie a la vista. Guardó el papel en el bolsillo y, por primera vez, sintió un miedo real de lo que podría encontrar. Pero también sintió algo más fuerte. La certeza de que su historia, y la de su madre, estaba a punto de salir a la luz. Y que Elías Aguirre todavía no había contado toda la verdad. La calle Los Álamos parecía olvidada por el tiempo. En el atardecer del viernes, las fachadas coloniales reflejaban un dorado tibio, como si el sol también dudara en abandonar aquel escenario silencioso. Renata llegó con pasos contenidos. El número 42 se encontraba al fondo de un callejón estrecho, casi oculto tras un portón de hierro cubierto de enredaderas. Dudó antes de tocar el timbre. Su corazón latía al ritmo de un recuerdo antiguo, como si cada paso no la acercara solo a un lugar físico, sino también a una memoria enterrada. Cuando la puerta se abrió, fue recibida por un hombre delgado, de barba gris y camisa de lino. Tenía una mirada aguda y el aire de quien sabe más de lo que dice. «Tú eres Renata, ¿verdad?», preguntó él, como quien confirma una vieja sospecha. «Pasa. Te estábamos esperando. Te estábamos». La palabra resonó con extrañeza. Renata cruzó el umbral con cautela. El estudio era amplio, iluminado por una claraboya en el techo. El olor a óleo, barniz y madera envejecida invadió sus sentidos como un perfume de la infancia. A su alrededor, caballetes cubiertos, pinceles alineados, lienzos inconclusos. Era un taller vivo, pero impregnado de nostalgia. «¿Quién es usted?», preguntó. «Me llamo Andrés. Fui amigo de tu madre, hace mucho tiempo. Trabajábamos juntos en un colectivo independiente de artistas aquí en Guadalajara.
Ella era brillante, única, pero nunca recibió el reconocimiento que merecía. Fue silenciada antes de poder ser escuchada. Renata tragó en seco. ¿Qué le pasó? Andrés desvió la mirada. Señaló una de las paredes, donde había varios cuadros cubiertos con sábanas blancas. Lo que voy a mostrarte ahora no lo sabe nadie. Pero creo que ha llegado el momento. Con un solo movimiento, retiró las sábanas de 3 lienzos. Y Renata tuvo que llevarse la mano a la boca para contener el llanto. Eran obras de su madre. 2 de ellas jamás las había visto. La tercera era una versión primitiva del cuadro que Elías le había entregado en la subasta. Los mismos colores. La misma firma. Pero había algo que no estaba en las demás. En la esquina inferior, Mariana había escrito, con letras pequeñas y casi borradas: para mi hija, Renata. Algún día todo será revelado. Estas obras fueron retiradas del circuito luego de un episodio vergonzoso, dijo Andrés. La dirección del instituto rechazó la postulación de Mariana, aun con un portafolio impecable. No por falta de talento, sino por falta de apellido. Era mujer, pobre y autodidacta. Una combinación imperdonable en ese círculo cerrado. Renata respiraba con dificultad. Pero, ¿por qué ocultar todo esto? ¿Por qué desapareció? Andrés bajó los ojos. Porque fue amenazada. Días después del rechazo, alguien entró a su pequeño taller y destruyó casi todas sus obras. Algunas logró salvarlas. Otras, yo las escondí aquí. Pero ella se asustó. Dijo que había un hombre interesado en sus pinturas, no por admiración, sino por apropiación. ¿Elías Aguirre? Andrés negó lentamente con la cabeza. No. Era otro hombre. Más viejo. Más peligroso. Un coleccionista antiguo. Con mucha influencia en el instituto. Solo después, cuando Mariana desapareció, Elías reapareció. Estaba fuera del país en ese entonces. Dicen que trató de encontrarla, pero no lo logró, completó Renata en un susurro. Andrés hizo un gesto para que lo siguiera hasta un armario. Sacó de allí un sobre grueso y amarillento. Dentro había cartas, anotaciones, recibos y una credencial antigua del instituto. En la última hoja, una fecha, 19 de agosto de 2007. Y una frase escrita con prisa. Si algo me pasa, busquen a Elías Aguirre. Él sabe dónde encontrar mi obra. Renata sintió que las piernas le fallaban. Su madre confiaba en él. O, al menos, creía que él sabría proteger lo que ella dejó. ¿Usted cree que todavía está viva?, preguntó Renata, con la voz quebrada. Andrés no respondió de inmediato. Abrió una gaveta y le entregó una fotografía. Era una imagen borrosa, tomada desde lejos. Mostraba a una mujer saliendo de una clínica en San Miguel de Allende. Vestía ropa sencilla, cabello recogido, mirada perdida. Esta foto es de hace 3 años. Un amigo mío trabaja con clínicas de reposo y me la envió cuando reconoció sus rasgos en un archivo antiguo. La mujer está registrada como Sofía. Sin apellido. Sin familia. Dicen que llegó con amnesia severa. Renata miró fijamente la imagen. Le temblaban las manos. Era Mariana. Estaba segura. ¿Elías lo sabe?, preguntó, casi suplicando una confirmación. Si lo sabe, nunca lo ha dicho. Esa noche, al regresar a casa, Renata no pudo dormir. Extendió todos los papeles sobre la mesa, encendió todas las luces, examinó cada firma, cada fecha, cada detalle. La verdad emergía como una pintura que empieza a revelarse bajo capas de barniz viejo. Su madre había sido borrada de la historia del arte mexicano por hombres que lucraban con el silencio. Elías, aunque envuelto en sombras, parecía haber intentado salvar lo que pudo. Pero, ¿por qué ocultarlo tanto tiempo? ¿Por qué no la buscó antes? ¿Por qué aparecer solo ahora, tantos años después, para devolverle la pintura? ¿Fue culpa? ¿O algo más profundo? Al día siguiente,
Al llegar al instituto, doña Carmela la esperaba en la sala de la dirección. Está exponiéndose demasiado, señorita Solís, dijo con voz baja, cargada de amenaza. Está removiendo cosas que no le incumben. Mi madre era artista. Y lo que le hicieron fue un crimen. Su madre no encajaba en el perfil. Fue una lástima. Pero insistir en historias viejas no traerá a nadie de vuelta. Ni le garantizará su puesto aquí. ¿Eso es una amenaza? Es una advertencia. Renata la miró fijamente. Por primera vez, no bajó la vista. No vine aquí para ser invisible. Y ahora que encontré los colores de mi madre, no dejaré que los borren otra vez. Salió de la sala sin esperar respuesta. Y al cruzar el corredor central, vio a Elías en lo alto de la escalera, observándola en silencio. No dijo una palabra. Pero sus ojos suplicaban perdón. Y antes de que Renata pudiera acercarse, él se dio la vuelta y desapareció tras la puerta de madera tallada, como una sombra que carga con demasiados secretos como para ser enfrentada a plena luz del día. La ciudad de Guadalajara seguía con su rutina vibrante, pero dentro de Renata todo parecía suspendido. Caminaba por los pasillos del instituto como quien avanza sobre vidrios rotos. Cada paso reverberaba el peso de lo que había descubierto, la fotografía, las cartas, los cuadros ocultos, el rechazo silencioso que borró el camino de su madre. Y Elías. Siempre él. Enigmático, presente y ausente en la misma medida. El hombre que le había regalado una obra millonaria en público, pero que ocultaba un pasado que se negaba a revelar por completo. Renata ya no sabía si confiar en él o temerle. Esa mañana, apareció en el jardín interior, junto a la fuente de piedra donde los alumnos de arte solían reunirse. Como siempre, vestía un traje impecable, la mirada perdida en algo lejano, como si escuchara sonidos que nadie más podía oír. Ella se acercó sin decir palabra. Él lo notó. Pero no la miró de inmediato. «Fuiste al estudio, ¿verdad?», preguntó con voz baja. Renata asintió, pero no respondió. Quería que él hablara. Que dejara los rodeos. Que, por una vez, dejara de ser el hombre que todo oculta y se convirtiera, aunque fuera por un momento, en alguien real. Andrés me lo contó, dijo después de unos segundos. Siempre tuvo más valor que yo. Renata se sentó junto a la fuente, manteniendo una distancia prudente. Lo miró, firme. ¿Por qué no me buscaste antes? Elías suspiró. Porque no tenía derecho. Fui un cobarde. Bajó la mirada. Conocí a Mariana en una exposición en Oaxaca. Fue por casualidad. Ella vendía sus cuadros en la calle, como quien ofrece trozos de su alma a quienes pasan demasiado rápido para ver. Compré uno. Luego otro. Comenzamos a hablar. Fue breve, intenso, confuso. Renata sentía el pecho apretado. Escuchar el nombre de su madre en su boca dolía como una herida abierta. ¿Ella quedó embarazada? No lo supe. No en ese momento. Cuando intenté regresar, su estudio ya estaba vacío. Paredes desnudas. Ni rastro de ella. La busqué, contraté investigadores, pero Mariana había desaparecido. Años después vi una de sus obras en una subasta clandestina en el norte. La reconocí de inmediato. La compré. Luego otras. Y cuando logré reunir algunas, las doné al instituto. Un intento torpe de redención. Un disfraz para mi culpa. Renata lo observaba como quien busca grietas en una pared perfecta. ¿Y por qué me diste una de esas pinturas ahora? Porque te vi. Caminando con esa bandeja. Los ojos parecidos. La forma de mirar el mundo como quien carga algo antiguo sobre los hombros. Sentí que era ella. Como un eco. Y entonces lo supe. Eras tú. Renata se puso de pie, con la respiración entrecortada. Debiste haber venido antes. Mi madre desapareció. Yo crecí creyendo que me había abandonado. ¿Sabías que me enseñó a dibujar con carbón en las paredes de la cocina?
qué fue expulsada de aquí por no tener el apellido correcto? Elías la miró. Sus ojos, húmedos. ¿Y crees que no me odio por eso? El problema es que no sé si debo odiarte o agradecerte. El silencio entre ellos fue interrumpido por pasos apresurados. Tomás apareció por el pasillo lateral, jadeando, con el celular en la mano. Renata, tienes que ver esto. Ella corrió hacia él. En la pantalla, un video grabado en secreto. Un periodista independiente había divulgado un audio filtrado, supuestamente de una reunión interna del instituto. Doña Carmela, claramente identificable, decía: esa chica es una amenaza. Si descubren que el cuadro que Aguirre compró es de una artista que nosotros vetamos, perderemos apoyo, fondos, patrocinios. Tenemos que neutralizar esto antes de que se vuelva un escándalo. Renata sintió que el estómago se le revolvía. Quieren ocultarlo todo, dijo Tomás. Otra vez. Elías se acercó, sombrío. No lo lograrán. La historia de Mariana saldrá a la luz. Lo prometo. Pero Renata ya no creía en promesas. Esa noche, sola en casa, volvió a extender los documentos sobre la mesa. Abrió el cuaderno de bocetos de su madre y pasó las páginas amarillentas. Al final, encontró algo que aún no había visto, un sobre pegado con cinta. Dentro, una hoja doblada varias veces. Un mensaje manuscrito, como una despedida. Si algún día lees esto, hija mía, tal vez ya no recuerde quién eres. Pero nunca dejé de amarte. Pintar fue mi forma de gritar en un mundo que nunca quiso escucharme. Si el silencio gana, perdóname. Renata lloró como hacía mucho no lo hacía. Era como si la voz de su madre atravesara el tiempo para tocarle el alma herida. En ese instante, no quedaban dudas. No podía dejar que esta historia muriera. No otra vez. A la mañana siguiente, convocó a Elías y a Tomás en un pequeño café del centro histórico. Expuso su plan. Vamos a montar una exposición con las obras de mi madre. Las que aún existen. Las que podamos recuperar. Y vamos a contar la verdad. El mundo sabrá quién fue Mariana Solís. ¿En el instituto?, preguntó Tomás, sorprendido. No. El mismo día de la inauguración del nuevo Museo Aguirre. Será simbólico. Una reparación. Por pequeña que sea. Elías dudó. ¿Estás segura? Por primera vez en mi vida. Pero la guerra silenciosa ya había comenzado. Esa misma tarde, al llegar a la galería independiente donde montarían la exposición, se encontraron con un golpe inesperado. El caballete con la obra principal de Mariana había desaparecido. La puerta no había sido forzada. No había señales de robo. Solo un vacío. Y una hoja rasgada pegada con cinta a la pared blanca. El silencio es oro. Y el oro lo compra todo. Renata miró el mensaje con los puños cerrados. Tomás pateó una silla, furioso. Elías, pálido, solo murmuró: esto fue una advertencia. Fue una declaración de guerra, corrigió Renata, con los ojos encendidos. Y en ese instante, en lo más profundo de la noche, comprendió que su madre no había sido borrada por descuido. Alguien se benefició del olvido. Y estaba dispuesto a repetirlo. La galería quedó en silencio tras la desaparición de la pintura. Las paredes blancas parecían burlarse de su impotencia. Renata miraba fijamente el espacio vacío donde debería estar el cuadro de su madre, y sentía que algo nuevo crecía en su pecho. No era tristeza. Era rabia. Fue alguien de adentro, dijo con voz seca. No puede ser otra cosa. Tomás caminaba de un lado a otro, los dedos manchados de pintura enredándose en su cabello. Elías permanecía quieto, con la mirada fija en el papel pegado con cinta. El silencio es oro. Y el oro lo compra todo. Sabían exactamente qué llevarse y cuándo, murmuró Elías. No fue un robo cualquiera. Fue un mensaje. Y no para mí. Renata se volvió hacia él, con el rostro endurecido. ¿Quién sigue teniendo tanto miedo de mi madre?
Elías tardó en responder. Finalmente, sus ojos encontraron los de ella. Alguien que no quiere que ella regrese. La frase sonó extraña. Renata frunció el ceño. ¿Regrese? Tengo que mostrarte algo, dijo de pronto. Pero no aquí. El camino a San Miguel de Allende era largo. Y el silencio entre ellos, aún más. Tomás insistió en acompañarla, pero Renata le pidió que se quedara. Quería escuchar sin intermediarios. Necesitaba ver con sus propios ojos. Elías conducía como si conociera cada curva de memoria. Sus manos apretaban el volante con tensión, y la mandíbula rígida delataba que algo lo desgarraba por dentro. Hace 5 años recibí una llamada de un médico que trabajaba en un pequeño centro psiquiátrico rural, empezó. Tenía acceso a archivos antiguos y reconoció un nombre. Mariana. O mejor dicho, una mujer sin nombre, sin documentos, sin memoria. Y que, de vez en cuando, garabateaba sobre lienzos imágenes que recordaban a una pintora que él había visto en mis archivos. Renata lo miró, sin respirar. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no estaba seguro. Y porque yo mismo, no tuve el valor de ir. Lo sabías. Por años, su voz salió cortante. Y la dejaste ahí. Elías cerró los ojos por un instante. Doné todo lo que pude a fundaciones, salvé lo que logré de manos de quienes querían borrar a tu madre. Pero enfrentarla, después de todo, tragó saliva. No pude. La clínica estaba en lo alto de una colina, rodeada de árboles frondosos. Modesta, antigua, pero bien cuidada. Una enfermera los recibió con amabilidad, aunque su mirada dejaba claro que visitas como esa no eran comunes. La llamamos Sofía, explicó. Llegó en estado de shock, sin hablar, cubierta de pintura y tierra, como si hubiera caminado días antes de caer en nuestra puerta. Nunca supimos de dónde venía. Y nunca quiso irse. Renata caminaba por el pasillo con las piernas temblorosas. A cada paso, los recuerdos se atropellaban en su mente, el olor a pintura, la voz de su madre diciendo, pinta lo que sientes, la risa ahogada cuando se manchaban con acuarela. Todo eso parecía de otra vida. La enfermera abrió la puerta del cuarto. En un rincón, sentada frente a un pequeño lienzo en blanco, estaba una mujer de cabello gris recogido en un moño flojo. Llevaba una blusa blanca manchada de pintura y sostenía un pincel entre los dedos. Al levantar la vista, Renata sintió que el suelo desaparecía. Era Mariana. Más delgada, más vieja, con el rostro marcado por el tiempo y el dolor. Pero era ella. ¿Mamá? La palabra salió como un suspiro. La mujer parpadeó lentamente. No respondió. Solo la observó. Renata se arrodilló frente a ella, conteniendo las lágrimas. Soy yo. Renata. Tu hija. ¿Me reconoces? Mariana seguía en silencio. Lentamente, llevó el pincel al lienzo y comenzó a pintar. Colores suaves. Trazos curvos. Una imagen que, poco a poco, tomó forma, el contorno de un rostro infantil. Ojos grandes. Cabello atado con una cinta. Renata se cubrió la boca con la mano. Era ella. Elías se acercó a la puerta, pero no entró. Observaba en silencio, con los ojos vidriosos. ¿Se acuerda?, dijo, como hablándose a sí mismo. Al salir, Renata se volvió hacia la enfermera. ¿Desde cuándo pinta? Desde el segundo día aquí. Nunca habla. Pero pinta. Y casi siempre, pinta a la misma niña. De regreso en el auto, Renata permaneció en silencio mucho tiempo. ¿Por qué nunca fuiste a verla?, preguntó, sin ira, pero con dolor. Porque creí que no lo merecía. Ella miró por la ventana. ¿Y ahora? ¿Vas a dejarla allí? No. La respuesta fue firme. Vamos a traerla de vuelta. Y vamos a contar su historia al mundo. Renata no respondió. Pero algo dentro de ella se encendió. Una decisión silenciosa. Al regresar a Guadalajara,
la ciudad parecía distinta. Las luces nocturnas tenían otro matiz. Menos amenazante. Más desafiante. A la mañana siguiente, organizó una rueda de prensa improvisada. Con la ayuda de periodistas independientes, difundió copias de la carta de su madre, la foto en la clínica, el audio filtrado con la voz de doña Carmela. Las redes sociales estallaron. #Justicia para Mariana Solís. Mensajes comenzaron a llegar desde todos los rincones del país: artistas, mujeres silenciadas, extrabajadores del instituto, personas que habían comprado obras de su madre en mercados callejeros. En la galería, nuevos cuadros empezaron a colgarse. Algunos donados. Otros recuperados. Todos firmados con las mismas iniciales, MS. Renata, frente al cuadro recuperado, encontrado con la ayuda de Tomás en una casa de subastas clandestina, miraba el espacio reservado en la pared central. Allí iría la obra más importante. Aquella que Elías le había entregado. Y junto a ella, un pequeño caballete con la pintura más reciente de Mariana, hecha en la clínica. El rostro de una niña con cinta en el cabello. Pero en la madrugada previa a la exposición, Renata recibió un mensaje anónimo en su celular. Estás molestando serpientes. La próxima pintura en desaparecer, serás tú. Ella miró la pantalla del teléfono durante varios minutos. Sabía que ya no había vuelta atrás. Y que lo que se avecinaba no era solo una exposición. Era una guerra. El sol aún no había atravesado la niebla matinal de Guadalajara cuando la noticia estalló en los titulares de periódicos y portales de cultura. Hija de pintora desaparecida denuncia censura y silenciamiento en el Instituto Nacional de Arte. #Justicia para Mariana Solís, exposición paralela revela el lado oscuro del mundo del arte. Las fotos de Renata sosteniendo una de las obras recuperadas estaban por todas partes. Mariana Solís, quien durante años había sido borrada, ahora se convertía en símbolo de una herida cultural expuesta ante todo un país. En la sala principal de la Galería Independiente, Renata organizaba los últimos detalles de la exposición. Colgaba cuadros con manos firmes, pero por dentro, el corazón le latía con fuerza incontrolable. Cada mensaje de apoyo que llegaba traía también una nueva amenaza. Las redes estaban divididas. Algunos celebraban su valentía. Otros la acusaban de oportunista. Tomás entró agitado, cargando 2 marcos recién restaurados. ¿Viste esto?, dijo. Uno de los patrocinadores de la Fundación Aguirre se retiró. Dijo que no quiere ver su nombre ligado al escándalo de la artista borrada. Renata soltó una risa breve, cansada. Ahora están probando lo que hicieron. Y esto es solo el comienzo. Al otro lado de la ciudad, el clima era otro. Dentro de las lujosas salas del nuevo Museo Aguirre, Elías caminaba solo entre esculturas de mármol y obras modernas recién adquiridas. La inauguración sería esa misma noche. Cámaras, invitados de gala, influencers, políticos, todos confirmados. Pero en su mente, solo una exposición importaba, la de Renata. Al final de un pasillo, fue interceptado por un hombre de cabello gris y traje oscuro. Voz firme. Postura gélida. Elías. Tenemos que hablar. Era Arturo Lizárraga. Es socio de Elías en la Fundación Cultural que, años atrás, había intentado comprar las obras de Mariana por medios clandestinos. Un hombre influyente, con conexiones en tribunales, medios y los rincones más oscuros del mundo artístico. Famoso por restaurar reputaciones, aunque para ello tuviera que destruir vidas. Arturo, dijo Elías, sin emoción. ¿Aún obsesionado con cuadros que no puedes firmar? El hombre no sonrió. Solo colocó un sobre una mesa lateral. Aquí tienes documentos que prueban que Mariana Solís nunca estuvo registrada profesionalmente, nunca perteneció a la Asociación de Artistas y no figura en ninguna lista oficial de exposiciones. No existe, Elías. Legalmente, nunca existió. Porque ustedes la borraron. Porque quiso desafiar el sistema sin formar parte de él. Y ahora su hija hace lo mismo. Va a manchar tu nombre, tu museo, tu legado. ¿Eso es lo que quieres? Elías no respondió. Podemos detener esto.
Aún hay tiempo. Solo tienes que firmar este contrato de silencio y desvincularte oficialmente de la exposición de la chica. Será olvidada. Como su madre. Y Mariana seguirá encerrada en una clínica, pintando fantasmas, dijo Elías en voz baja. Mientras ustedes lucran con su ausencia. Arturo se acercó. Sé inteligente. Recuerda cómo empezó todo. Solo eras un joven rico con culpa. Ahora eres un mecenas. No lo arruines por un recuerdo roto. Elías tomó el sobre. Lo abrió. Lo leyó. ¿Lo firmaría? En la galería, el montaje continuaba tenso. Mariana había sido llevada de regreso a Guadalajara, bajo supervisión médica. Estaba más lúcida, aunque seguía sin hablar. Pero al ver sus cuadros colgados en las paredes, sonrió. Una sonrisa leve. Como un susurro que vence al silencio. Renata caminaba con una carpeta, anotando visitantes confirmados, cuando recibió una llamada sin identificación. Respondió. Si expones ese cuadro con la dedicatoria, reabriremos el caso de la desaparición de tu madre. Diremos que abandonó a su hija por voluntad propia. Que estás lucrando con una mentira. ¿Quieres eso en los titulares de mañana? Renata no respondió. Solo colgó. Tomás se acercó, notando su rostro pálido. Van a hacer todo lo posible por callarte. Lo sabes, ¿no? Sí. Pero ya es demasiado tarde para rendirse. Elías llegó poco después. Vestía un traje oscuro. Sin escoltas. Sin comitiva. Necesito hablar contigo, dijo. ¿Vienes a convencerme de no exponer? Preguntó Renata, cruzándose de brazos. Él sacó un sobre del bolsillo del saco. Roto. El papel arrugado. Me ofrecieron silencio. A cambio de tu invisibilidad. Otra vez. ¿Y qué hiciste? Elías arrojó el sobre a un cesto. Por primera vez, decidí hacer ruido. Renata sonrió. Pero no era una sonrisa de alivio. Era la de alguien que sabe que, ahora sí, la tormenta estaba por llegar. Esa noche, mientras los reflectores se encendían en la fachada del Museo Aguirre y los políticos llegaban en autos de lujo, la pequeña galería se llenaba de gente común. Periodistas alternativos, artistas independientes, mujeres que habían sido silenciadas, estudiantes de arte, e incluso uno que otro rostro conocido que, por primera vez, decidía posicionarse. En el centro de la galería, Mariana observaba su obra más antigua. La primera. La que nunca había sido exhibida. Renata se acercó. Ya no van a borrarte, mamá. La mano de Mariana se posó suavemente sobre la de ella. Fue la primera vez, desde el reencuentro, que la tocaba. Pero el momento duró poco. Desde afuera, uno de los asistentes entró corriendo. Tienen que ver esto. En la acera, alguien había pintado con aerosol negro la fachada de la galería. Fraude. Obras falsas. Amateur. Renata se congeló. Y junto a la pintura fresca, un símbolo, una letra L estilizada. El logotipo de una de las galerías más poderosas de la ciudad, dirigida por nada menos que Arturo Lizárraga. Elías se acercó lentamente. Eso fue una declaración formal de guerra. Renata lo miró. Perfecto. ¿Por qué? Respiró hondo. Porque ahora, nadie podrá fingir que no lo está viendo. Dentro de la galería, una cámara grababa todo. Las palabras. Las reacciones. Las obras. A Mariana sentada en silencio, rodeada por sus cuadros, por su hija, por sus fantasmas. Pero también, al fin, por la verdad. La madrugada era densa. Tras el ataque a la galería, la ciudad no durmió. Las redes sociales ardían con mensajes de indignación, apoyo, y también ataques. La imagen de la fachada vandalizada, con la palabra fraude, se volvió viral. Pero junto a ella, la imagen que más conmovió fue la de Mariana Solís, sentada, inmóvil, frente a sus propias obras, como una estatua viva de resistencia artística. A la mañana siguiente,
una multitud se reunió frente a la galería. Dejaron flores en la reja. Alguien escribió con tiza en el suelo. El arte no se calla. Adentro, Renata observaba todo desde la ventana con los ojos hundidos. Casi no había dormido. Sus dedos temblaban, pero su corazón estaba firme. Sabía que ese día no sería solo el final de una exposición. Sería el juicio público de una historia borrada a la fuerza. Elías llegó poco después. Sin traje. Sin poses. Usaba jeans y una camisa azul clara, como si, por fin, se hubiera despojado de la coraza de magnate. Se acercó a Mariana con delicadeza y dejó sobre su regazo un pequeño marco de vidrio antiguo. Este fue el último dibujo que tu hija hizo antes de que desaparecieras, susurró. Dibujó a las dos. Solas, pero de la mano. Mariana miró. Sus ojos se humedecieron. Aún sin decir palabra, tomó el cuadro con ambas manos y, lentamente, lo abrazó contra su pecho. Fue la primera vez que lloró. Renata se acercó. Se sentó junto a su madre. ¿Te acuerdas? Susurró. Mariana asintió. Lentamente. Pero sí. Ella recordaba. A las 19 horas, la exposición fue oficialmente inaugurada al público. No había pompa, alfombra roja ni champagne francés. Pero había verdad. Había alma. Jóvenes artistas de todo el país se reunieron para rendir homenaje. 3 profesoras de arte de escuelas públicas leyeron un manifiesto en apoyo a la reparación simbólica de Mariana Solís. Una de ellas lloró al leer en voz alta. ¿Cuántas Marianas hemos silenciado a lo largo de las décadas? ¿Cuántas perdieron sus nombres por no saber cómo pelear contra apellidos más grandes? Los aplausos que siguieron no eran de entusiasmo. Eran de catarsis. En el Museo Aguirre, al mismo tiempo, la inauguración avanzaba con tibieza. Los invitados hablaban en voz baja, evitaban las cámaras, esquivaban mencionar el nombre que ahora ocupaba todos los titulares, Mariana Solís. La prensa, inicialmente convocada para cubrir la gala del museo, migró casi por completo hacia la galería de las afueras. Allí estaba la historia. Y el dolor. Y el arte. Al final de la noche, Renata invitó a los presentes a ver una última obra, aquella que había sido recuperada días atrás, con ayuda de Tomás, en un depósito escondido en Morelia. La pintura estaba cubierta por una tela blanca. Antes de revelarla, Renata habló con voz firme. Mi madre pintaba para no enloquecer. Para resistir. Para existir. Pero dijeron que su arte no era adecuado. Y la borraron. La olvidaron. La enterraron en vida. Pero hoy, Mariana Solís vuelve. No como mártir. Sino como artista. Como mujer. Como madre. Como memoria. Y como presente. Tiró del paño. La obra era distinta a todas las anteriores. Simple. Cruda. Con colores primarios. Mostraba a una niña tomando la mano de una mujer de vestido blanco, de espaldas al espectador, caminando hacia un horizonte manchado de rojo. Pero había un detalle pequeño en la esquina inferior, una cinta azul atada a la muñeca de la mujer. La misma que Mariana llevaba el día que desapareció. Renata no tuvo que explicar nada. Todos entendieron. La pintura era el reencuentro. Y el título escrito a mano en la base del marco era claro. Perdón. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier aplauso. Algunos lloraron. Otros bajaron la cabeza. El arte había hecho lo que ninguna denuncia ni titular había logrado. Sanar, en público. 3 días después, una orden judicial, basada en las pruebas reunidas por Renata y Elías, abrió una investigación contra Arturo Lizárraga y otros miembros del Consejo del Instituto por sustracción y ocultamiento de obras de arte. La galería de Arturo amaneció cerrada. También pintada. Esta vez con una frase sencilla. Toda mentira tiene su fin. Elías presentó una carta de renuncia a la presidencia de la Fundación Cultural, afirmando que dedicaría el resto de su vida a reparar lo que fue omitido. Mariana, poco a poco, comenzó a pintar de nuevo.
Sus cuadros traían trazos nuevos, colores más vivos. La palabra aún no regresaba por completo. Pero la mirada, sí. Y para Renata, la mirada era suficiente. En la última escena, en un café modesto del centro histórico, Renata se sentó junto a Elías. Nunca entendí por qué hiciste todo aquello al principio, dijo. Comprar el cuadro. Dármelo en la subasta. Quedarte en silencio. Elías sonrió, con cierta tristeza. Porque, por primera vez en mi vida, quise hacer algo correcto. Solo que no sabía cómo. Y tú, lo hiciste por mí. Renata tomó un sorbo de café. Miró por la ventana. Mariana, al otro lado de la calle, sentada bajo un árbol, dibujaba en el cuaderno que Renata le había regalado semanas atrás. A veces, las historias equivocadas crean obras justas, dijo ella. O, a veces, las cicatrices se convierten en firma. Ambos sonrieron. Y la cámara, invisible, imaginaria, se alejaría lentamente, dejando atrás al trío sentado en paz. Sin sonido. Pero con verdad. Y, al fin y al cabo, la verdad es la obra más valiosa.